¿Qué tal? Sean bienvenidos a Un Café Antes de Dormir. Espero que les guste este capítulo donde la hermana Tere nos va a presentar un poco de su vida, un caso no aislado, porque son muchos casos los que suelen pasar, como lo que le ha pasado a ella. Y nada, los invito a que lo escuchen, ya que muchos que profesan esta religión piensan que ya no hay salida y que ya no hay marcha atrás, más en cambio ella nos enseña un poco de lo bueno que ha sido Dios con ella y de todo lo malo que le trajo estar en esa religión. Sean bienvenidos. Tal orisha, ¿no? Tú eres hijo de Leguá, eres hijo de Changó, hijo de Yemaría, dependiendo tus características, es como las características que ellos te encuentran con esa deidad. Más o menos a la edad de 20 años, yo conocí lo que es la santería. Finalmente mi mamá fallece cuando yo tenía 18 años. Y cuando sale del baño y con sus manos cortadas, así, de aquí para acá, tenía una infección en los pulmones, no se la atendió. Pues bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez aquí así que en este plano terrenal? En este plano pues mi niñez fue feliz, alegre, con una familia unida, que se amaba. Bueno, mi papá y mi mamá se llevaban bien, aparentemente. ¿Por qué aparentemente? Pues conforme va pasando los años, yo voy creciendo, me doy cuenta que en realidad tienen problemas, discuten, diferencias, pero me doy cuenta que no es lo que yo pensaba que era, ¿no? Que era el matrimonio feliz. ¿Sí? Porque había muchas discusiones, muchas peleas. Había peleas, había momentos en que ellos peleaban mucho, mi papá, había veces que corría a mi mamá de la casa. ¿Y cuál era la cuestión? Pues es que como que mi papá de repente le daba la neurosis, como que de repente tenía enojo, ira, y a veces no se controlaba, y a pesar de que mi mamá tuviera la casa limpia, siempre tenía comida, o sea, siempre procuraba que sus hijos se fueran a la escuela bien comidos, que hubiera orden en la casa, pues siempre mi papá como que encontraba algo que le molestara, y pues sí, empezaron las discusiones, pero aparentaban, ¿no? Aparentaban que estaba bien, que no pasaba nada. Pero conforme yo me voy dando cuenta, conforme van pasando los años, pues me doy cuenta que no, que realmente mi mamá soportó años de estar con mi papá por nosotros. Qué fuerte, ¿no? Sí. Nada más eres... ¿Quién tienes hermanos, me imagino? Sí, tengo 2 hermanos, uno mayor que yo, otro más chico que yo, una hermana que ya partió con el Señor, y otra hermana, más grandes que yo. Conmigo somos 5. Bueno, y entonces, ya empezaron los problemas. ¿A los cuántos años tú te diste cuenta que empezaban los problemas en casa? Como a los 13, 14 años me empecé a dar cuenta que algo estaba ahí mal. Cesaron los problemas cuando mi mamá se enfermó, cuando ella tenía una infección en los pulmones, no se la atendió y le salió un líquido en los pulmones. Entonces, pues en atender el líquido en los pulmones descuidó su diabetes. Entonces, pues así que finalmente mi mamá enferma, médico, cuidados en casa. Entonces como que en ese momento mi papá ya vio, ¿no?, que estaba mal. Entonces ya fue como que las peleas y los gritos y enojos cesaron, o sea, ya eso como que lo calmó. Lo calmó. Pero no es que lo haya calmado, ¿no? Simplemente es que dijo, bueno... No, se guardó porque de repente sí es medio gritón y enojón. Y bueno, después de a esos 13 años,
¿Tú qué pensabas hacer o qué estaba en tu mente cuando tú veías a tus papás pelear? Pues yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Incluso un día le dije a mamá, ¿por qué soportas? ¿Por qué soporta que mi papá le grite, que la corra de la casa? O que, pues sí, ¿no? Que la humille, ¿no? Y pues recuerdo que ella me decía, por ustedes, por mi hermano, que es más chico que yo, pues en ese entonces él tenía como 8 años y yo tenía como 13. Y me decía, por ustedes aguanto. ¿Y usted qué le decía a su mamá? No, mamá, ¿cómo crees? Vámonos con mi abuelita, vámonos con mi otra hermana, ¿no? Ella ya estaba casada, ya tenía una familia, pues vámonos con ella. ¿Para qué estar aquí sufriendo? A mí me dolía, ¿no? Mucho que mi papá pues le gritara a mi mamá, porque yo decía, pues mi mamá es buena, o sea, no es mala mujer, nos atiende bien, lo atiende bien a él, es una mujer de casa, de hogar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la trata así? Esa agresividad, ¿no? Sí. Ajá, y luego, ¿qué más después de esos 13 años? Pues durante mis 13 años, bueno, después de los 13 años, 14, pues sí pasaron años de que mi mamá estaba enferma. Finalmente mi mamá fallece cuando yo tenía 18 años. 18 años fue cuando mi mamá falleció. En sí, pues, sí fueron momentos difíciles, momentos de depresión en mi vida. Mi vida tuvo un momento de depresión como de 5 o 6 años, donde yo dejé de hacer muchas cosas, ¿no? Dejé de estudiar, dejé de salir, dejé de tener una vida propia, ¿no? Realmente me la pasaba durmiendo, me la pasaba viendo televisión, o sea, ya mi vida no tenía, para mí en ese entonces ya no tenía sentido, ¿no? Porque ya no estaba mi mamá. ¿Y luego usted qué hacía? Ya, pues a los 18 años yo creo que todavía necesitaba mucho. Sí, ahorita yo a mi edad todavía necesitaba a mi mamá. A los 18 años, ¿usted qué pensaba aunque ya no tenía a su madre? Pues en mí entró el madurar por mi otro hermano, por el más chico, porque pues él también entró en un momento de mucha rebeldía, ¿no? En contra de Dios. O sea, él entró en una rebeldía de gritarle, ¿no? Cara a cara, ¿por qué te llevas a mi mamá? Yo la necesito. Y muchas cosas que él gritaba, ¿no? Entonces, pues yo me dije, no, pues ya me sacudí la depresión, me sacudí mis tristezas y dije, no, tengo que madurar porque mi hermano me necesita. Hubo un momento en donde yo veía que mi hermano se tardaba mucho en el baño y yo decía, ¿por qué se tarda? Y ya le tocaba, ¿estás bien? Me dice, sí, ¿qué quieres? Y cuando sale del baño y con sus manos cortadas, así, de aquí para acá, entonces yo me quedé así, ¿qué estás haciendo? Y dice, ¿qué te importa? ¿Qué no es qué? Entonces cuando yo veo la sangre en sus brazos, pues se me partió mi corazón. Y dije, ¿cómo puede ser que yo en una depresión no pueda ver que mi hermano se está haciendo daño? Y ya fue cuando dije, no más. Y a ver, hermano, y vamos a salir adelante. Y fue un año todavía estar hablando con él porque él, sí le pegó mucho. Hasta la fecha le sigue doliendo la partida de mi mamá, pero sí esa parte donde yo veo a alguien que amo, ¿no? Mi hermano se está lastimando y yo me quedo, ¿cómo? ¿No? Y ver cómo pues blasfemaba, ¿no? En contra del Señor y le decía muchas cosas que a mí me dolían, ¿no? Y yo decía, pero no digas eso. Mi mamá al fin y al cabo ya no está sufriendo. No, ¿por qué? Y era de mucho reproche. Sí. Entonces dije, no puedo permitir que él se siga lastimando y que él siga pues haciendo esto que no es correcto. Pero pues sí, eso fue como que entre de los 18, 20 años más o menos. Está un poco fuerte. Y luego, ya ahorita ya su hermano ya, supongo que ya tiene familia, ¿no? Sí, ya se casó, tiene 3 niñas, su esposa. Y no han platicado nunca de todo eso que él llegó a hacer en su
adolescencia. Sí, en ese momento yo le he dicho que controle mucho su enojo porque de repente es muy iracundo. Uh-huh. Incluso él ha llegado a ir a Neuróticos Anónimos, él por él solito vio que estaba mal y fue también pues sí he platicado mucho con él, ¿no? Ahorita que yo conozco de Dios, que le digo, no, pues refúgiate en Cristo, conócelo, para que todo eso que estás haciendo, pues ya no lo hagas, ¿no? Para que conozcas de un amor, Uh-huh. un amor genuino. Pero pues finalmente, pues son corazones tercos, ¿no? Sí. Corazones que luego no entienden cuando uno les habla. Pero pues yo sigo orando por él y yo confío en Dios que en su momento él va a hacer la obra en él. ¿Y usted en ese momento con quién se habían quedado ya que su mamá había fallecido? Con mi papá. Claro. Con mi papá y mi hermana que ya falleció, ella estaba embarazada, tenía 7 meses cuando mi mamá falleció. Entonces así que esa bebecita que llegó a nuestra vida fue la que también inyectó, ¿no? Ese amor, esas ganas de salir adelante, porque pues sí, mi papá se volcó a ella, ¿no? De proveerla, de cuidarla, de que mi papá tampoco pues, cayera en una depresión, ¿no? Por lo de mi mamá. Entonces como que ella le trajo esa luz en ese momento que teníamos todos con la pérdida de mi mamá. Bueno, después de esos 20 años que siguió para usted en su vida. Finalmente pues yo me fui a trabajar, pues qué te puedo decir, que mi trabajo me llenaba, me satisfacía económicamente, pero finalmente había algo en mí que me decía que estaba mal lo que yo hacía, porque más o menos a la edad de 20 años yo conocí lo que es la santería. Uh-huh. Por mi papá. Entonces me empiezo a dar cuenta que yo estoy en un camino que no es, pero no dejé, o sea, seguí en eso. Desde siempre. Sí. ¿Y su mamá? No, mi mamá no creía, ella era creyente católica, o sea. O sea, cada quien por su lado. Sí, cada quien por su lado. Y ¿No creo que de ahí derivaran también algunos problemas? sí, ahora que con los años me voy dando cuenta que todo eso, pues que al fin y al cabo son artimañas de Satanás y que él siempre quiere destruir la familia, me doy cuenta que mi papá pues tomaba esas actitudes de esas mismas idolatrías, ¿no? Uh-huh. Todo el ambiente espiritual que se maneja ahí, de envidias, de querer tener el poder, de querer tener una vida aparentemente buena, pues realmente no es así. ¿Y usted qué quería obtener de ahí? Pues es que mira, ahora si me lo pregunto, yo decía, pues que yo buscaba, realmente no lo sé, porque yo trabajaba económicamente, pues sí tenía un trabajo donde yo ganaba muy bien, salud, economía, pues bienestar lo tenía, y yo te puedo decir que hoy me doy cuenta que era por mi esfuerzo, no por esas cosas, ¿no? Pero pues te envuelven en esa manera de decir, es que todo esto lo conseguiste porque le prendiste una veladora, porque pusiste una ofrenda, o porque estás pues en esto. Uh-huh. Y yo el otro día, no hace mucho, estaba yo como que recapacitando, dije, pues ahí lo único que yo tuve de ahí es la desobediencia que yo ahora veo, ¿no? Que era desobediente ante los ojos de Dios y que realmente pues desperdicié mucho dinero. Uh-huh. Ceremonias, rituales, pues sí, gasté dinero. ¿Qué tipo de ceremonias hacía? Pues yo recibí mano de rula, eleques. A ver, poco a poco, ¿qué es eso de mano de Mano de rula? Ajá. Es cuando te hacen una ceremonia para un
santo, un orisha, que te la venden como que él te va a proteger de cualquier situación de muerte. Te hacen una ceremonia donde hay sacerdotes babalaos, hay sacrificios de animales y le dan de comer a esa manilla, ¿no? Se llama manilla. Te la ponen en la mano, es una pulsera que te ponen en la mano, en donde pues ahí está el espíritu, ¿no? de esa deidad, y que ella esa deidad te va a cuidar, ¿no? Que te va a cuidar, y que también que te va a dar esa arte de adivinar, de manejar el oráculo, ¿no? Todas esas cosas que ellos usan para la adivinación. Antes de eso recibir todos los que son los eleques, los guerreros, todos los orishas, ¿no? Que van 5 de cajón. Conforme va pasando el tiempo y van viendo a qué perteneces tú, quién es tu padre, porque para eso dicen, tú tienes un padre, ¿no? Tal orisha, ¿no? Tú eres hijo de Lewa, eres hijo de Changó, hijo de Yemaya, dependiendo tus características, es como las características que ellos te encuentran con esa deidad. Tuve esas ceremonias, llegué a ser Apetevi Orula, o sea, yo ayudaba a los, ¿cómo se dice? A los sacrificios, ¿no? A limpiar altares, a limpiar los instrumentos. Pero también, así como con diferentes padrinos, madrinas, así como se llama en esa creencia, pues yo estuve con varias gentes, ¿no? Que hacían un revoltijo. Y yo tenía conocimiento de algo, y cuando iba con otras personas me querían hacer participar en sacrificios de animales, ¿no? Gallinas, polluelos, palomas. Pero ya fue cuando yo dije, no, pues no. Pero sí hubo un momento en mi vida donde sí la practiqué, donde sí, pues hacía limpias, consultas, y pues todo eso. Y luego, ¿cómo le hizo para salir? Muchos dicen que está muy difícil salir de eso. Hasta me trago. Que está muy difícil salir de eso, pero ¿cómo le hiciste tú para...? Perdón por hablar de tú, pero... No, sí, está bien, hermano. Fíjate que algo que siempre nos dicen cuando estás en esas creencias, que con los santos, con los orishas, como ellos los llaman, no se juega. Que todo lo que pactas, nada lo puede romper. Que si tú dejas esa creencia, esa religión, pues que los orishas te lo van a cobrar. Realmente yo nunca tuve miedo de decir, ay, lo dejo, ¿no? No, porque pues yo siempre supe que Dios me cuida, ¿no? ¿Por qué lo supe? ¿Por qué? Porque cuando yo era niña, en una iglesia católica, llegó un grupo de evangelización, un ministerio de alabanza, predicadores. De verdad que yo no recuerdo cómo es que yo llegué esa primera vez ahí, pero sí recuerdo que en esa iglesia católica estaban el grupo de alabanza, estaba el grupo de administración, y al momento de adorar, al momento de estar ahí, pues yo recuerdo que yo cantaba y yo alababa a Dios y a Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, yo recuerdo así. Y hubo un tiempo en donde dejé de ir a esa iglesia, ¿no? Cuando yo vuelvo a ir, ya no estaban el grupo de alabanza, ya no estaba el predicador que iba, ¿no? Y yo pregunto, pues ¿dónde está? ¿No? ¿Qué pasó? Y nadie me supo decir. Realmente yo no iba a misa los domingos, pero ese evento lo hacían los miércoles. Y al próximo domingo yo voy, ¿no? Y empiezo a escuchar muchos que empiezan a murmurar, ¿no? Es que se fueron. Y yo pregunto, ¿no? Oye, y los que vienen a cantar y a leer la Biblia, pues, ¿dónde están?
ay, esos hermanos, dice, se llevaron a media iglesia. Dice, no, es que se fueron con los protestantes, ¿no? Te digo, yo ahí tenía como 10 años y yo decía, pues que son los protestantes, ¿no? Son malos, ¿no? Sí. Realmente el sacerdote hablar y decir cosas horrendas de que dijeron, no, se fueron y ofendieron a Santa María Virgen, no sé, empezaron a decir, realmente yo no tenía conocimiento de qué era, ¿no? Y yo me dije, no, pues sí era malo, ¿no? Bueno, pero yo te puedo decir que desde ahí yo sentí la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hasta mis 20 años yo hacía lo correcto para Dios. No mentía, no tomaba, obedecía a mis papás, porque yo me quedé con la ley, ¿no? Con la ley, ¿no? Los mandamientos. Yo decía, bueno. Pero realmente cuando yo empiezo a conocer lo que es la santería, olvidé eso. ¿Por qué? Porque realmente, pues yo dije, pues mi papá me lo está enseñando. No creo que sea malo. Ajá. Pero pues estaba yo equivocada. Sí. Entonces, cuando yo participaba en esas cosas, algo de mí estaba triste, ¿no? Estaba como que, ay, ¿y si estoy haciendo lo correcto? O sea, siempre me preguntaban, ¿no? Y siempre me decía yo, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando, no? Estoy haciendo lo correcto, venir y así literal agarrar la gallina y que el otro le corte y yo aquí viendo cómo cae la sangre y en otros momentos ver cómo estafan a la gente con esa fe. Yo decía, híjoles, no, es que esto no está bien, ¿no? Y así pasaron los años. Finalmente nace mi primer hijo. Él nació prematuro. Él ya estaba más muerto que vivo. Entonces llega mi papá y dice, no, ¿sabes qué? Hay que hacer un sacrificio, ¿no? Tus padrinos, tu madrina dice que hay que hacerle un sacrificio para que él viva. Yo, pero ¿cómo van a meter aquí en terapia intensiva, no? Dice, no, allá con tu lenguaje que tienes allá, dice, allá se va a hacer el sacrificio. Y yo de verdad que contarle que pues mi hijo viviera, ¿no? Sí, está bien, papá, yo todavía creí en eso. Sí, papá, está bien. Lo hicieron, pero algo de mí clamaba a Dios, ay, Padre, que mi hijo esté bien, que mi hijo esté bien. No te lo lleves, porque me costó mucho trabajo embarazarme y me costó mucho trabajo que se lograra, porque era un embarazo de alto riesgo. No te conozco. Y al fin y al cabo, pues hicieron eso. A las 4 horas me dicen, no, ya el medicamento le hizo, ya lo van a subir mañana a piso para que esté más estable, ya se estableció. Y yo de verdad dije, sí, gracias. Le digo, ¿por qué tú hiciste esto? Pero realmente yo me sentía, había algo que en mí me decía, ¿no? Pero te puedo decir que pasaron años y yo con el papá de mis hijos, algo que yo le agradezco a él, que es que él fue muy firme en esa cuestión. Y cuando él me conoció ya sabía que yo tenía esta creencia. Y él sí me dijo, de mi dinero, tú no vas a ponerles ofrenda, tú no les vas a poner ni una guayaba, ni un dulce, ni un puro, nada. Porque eso no oye, no ve, no siente. ¿Cómo eres tan sonsa? Que gastas dinero. Digo, pero pues es que no. Y aquí no quiero nada. Entonces yo decía, ¿cómo? Si pues él me ayudó. Sí, ¿cómo voy a hacer así, no? Ajá. Pero realmente recuerdo que ese día levanté todas mis cosas, todo mi altar, mis altares que yo tenía, todas mis orillas, todos mis santos. Y en una oportunidad que tuve se la llevé a mi papá. Le dije, mi papá, mira, te traigo todo esto porque Daniel no quiere que yo lo tenga en la casa. Ay, él está loco y que no sé qué. Le digo, sí, papá, pero
nunca tenía problemas con él. Además el humo, porque hay que ponerle puro, hay que ponerle aguardiente, todo eso el niño no puede porque nació mal de sus pulmones, digo, no puede él aspirar todo eso. Me dice, ok, está bien. Y así, yo saqué, cuando Santi nació, cuando mi hijo nació, al año de que él nació y todavía ahí tenía yo mis cosas, y a escondidas le ponía cosas. Cuando él me dice, no, no quiero nada de eso aquí, sí, lo saqué. Y pues sí me decían, ahí fue cuando la primera vez que me decían, pero te van a castigar, ahí lo van a castigar, ahí le va a ir mal, él va a perder su trabajo, tu hijo se va a enfermar. Y decía, no creo. O sea, en mí hubo un enfriamiento de eso, ¿no? Pero no creo. Y ya pasó, ¿no? Y ya después de un tiempo, pues yo seguía yendo a la casa de mi papá, y en esa casa de mi papá pues hacían muchas cosas, ¿no? Limpias, amarres, otro tipo de situaciones de otra creencia, ¿no? Que el palo mayome, o sea, ya hacían otro tipo de cosas. Pues yo seguía y participaba en lo mismo, pero en la casa de mi papá, ya no en mi casa. Después, me embaracé de la niña, y era muy chistoso porque yo ya conocía amigas que también practicaban esa religión. Y me empezaron a envolver, ¿no? A decirme, no, mira, te voy a enseñar a leer los caracoles, el chamalongo, te voy a enseñar a leer las cartas, ¿no? Yo decía, sí. Pero yo tenía una habilidad para eso. Entonces, pues no se me hacía difícil. Pero yo seguía sintiendo algo en mí que me decía, no lo hagas. Después de un tiempo, 2, 3 años que mi hija estaba, pues yo seguía haciendo, ¿no?, lo mismo. Y hacía limpias y todo. Entonces llegó un momento en donde a mí me dice una madrina, sabes que tú ya estás lista, ya puedes hacer limpias, tú ya puedes hacer trabajos por tu cuenta. Y yo decía, bueno, económicamente por su momento lo dije, sí está bien, porque yo ya no trabajaba. Desde que yo me casé, yo ya no trabajaba. Entonces realmente yo decía, pues económicamente me va a ayudar, porque una limpia no es barato. Entonces por eso lo hice. Pero ¿Sí lo llevas? Sí. Yo iba como en mi casa pues no podía yo hacer nada. Usted iba a domicilio. Iba a las casas. Sí, porque sea donde se enteren. No, después sí, pero dije no. Ajá. Pero un día en donde yo iba caminando con la carriola de la niña, y escuché una voz que me dijo, no puedes hacer eso. Eso no le agrada a Dios. O sea, sí escuchaba yo cosas, porque en eso se escuchan muchas cosas, ¿no? Los demonios, ¿no? Que ahora me queda bien claro que santos, que orishas, ¿no? Es el demonio que te está hablando. Sí. Entonces yo decía, ay, híjoles, a lo mejor es porque lo cobro, a lo mejor lo tengo que hacer gratis, ¿no? Y lo empecé a hacer gratis, porque de verdad yo quería ayudar a la gente. Después dije, bueno, no tengo necesidad económica, a lo mejor por eso lo voy a hacer gratis. Ya sea cosas gratis. Nada más compraban el material y yo les hacía las cosas. Pero realmente yo decía, híjoles, en mí había siempre algo que me entristecía, no sé cómo llamarlo. Pero realmente, después de un tiempo, vuelvo a escuchar que me dice, tus hijos. Cuando yo escuché esa palabra, tus hijos, dije, ay, ¿qué será? ¿Por qué no? La verdad que me dio mucho miedo. Yo decía, a lo mejor mis hijos van a pagar las consecuencias de todo lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque el embarazo de la niña también fue complicado. Y yo dije, ay, y en ese momento yo decía, pero si yo estoy en esto, ¿por qué se me complicó el embarazo de la niña? No que muy santos, no que muy... De verdad yo pensaba, pues si estoy haciendo algo correcto, ¿por qué me está yendo mal, no? Y realmente esos años en el matrimonio me fueron mal. Peleábamos mucho, discutíamos, insultos,
La misma situación que vivía mi mamá de correrla de la casa, me pasaba ahora a mí. Y cuando mis hijas me preguntaban, ¿por qué aguantas? Les respondí lo que mi mamá me decía, por ustedes. Y así. Sí, ¿no? Escucho bien recio. Va a ser un círculo vicioso, ¿no? Sí, yo decía, bueno. Pero sí hubo un momento en donde yo empecé a dejar todo, así ya de plano yo decía, no, ya no voy a consultar, ya no voy a hacer limpias, ya no voy a ir a las ceremonias, ya no voy a ir a cada toque de tambor que hacían, o toque de cajón, o sea, todo lo que hacían, que a mí me invitaban, yo iba. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque aparte les ayudaba yo a mis padrinos, a la madrina, o sea, lo que a mí me decían, pues yo iba, ¿no? Y participaba de eso. Pero realmente hubo un tiempo en donde yo dije, no, ya no porque alguien me está diciendo mis hijos, a lo mejor esto está mal y todo este aire, ¿no? Yo pensaba, pues todo el aire que estoy haciendo, de las limpias, al fin y al cabo todo eso que se maneja ahí, lo traigo y se lo voy a pagar a mis hijos. Uh-huh. Por eso dejé todo eso. Pero también aparte dicen que eso también se regresa, ¿no? Si todo lo que haces se te regresa. Sí, porque de verdad que hay gente que siempre busca hacer el mal, uh-huh, dañar a otros. Pero no era su caso. No, la convicción, bueno, lo que yo creía en ese entonces es nada más hacer cosas buenas. Uh-huh. Y yo creí por muchos años que yo lo que hacía no era malo. Uh-huh. Que al fin y al cabo era pues para que recuperaran su salud, que para que tuvieran un buen trabajo, que si el marido se había ido, pues para que regresara, o sea, que era algo bueno, sí, ¿no? Entre comillas. Ajá, y así me quedé con eso, ¿no? Pues es algo bueno, uh-huh, porque sí conocí gente que hacía todo lo contrario, ¿no? Ajá. Entonces, yo decía, no, a eso sí no le entro. Bueno, pero a ver, yo tengo unos conocidos que luego iban a limpias y todo eso. Todo eso te las limpias y que luego te ayudan a... Mira, como ustedes sabrán o no sé si sepan, yo tengo un hermano desaparecido. Entonces, a través de eso, antes de mi hermano yo tuve un primo desaparecido. Y íbamos, no íbamos porque yo no iba. Iban a limpias, iban a que les dijeran dónde lo pueden encontrar y todo eso. ¿A poco sí pueden ver eso? Bueno, usted que está en eso. Digo, yo ciertamente pues le digo, ya tengo yo mucho tiempo en el cristianismo y la verdad es que yo no creo en esto, o sea, para mí son falacias. Pero pues usted que vivió todo eso, a lo mejor me puede decir, ¿sabes qué? Sí pasa, pero es por medio de algo malo, o no sé. Yo te puedo decir que nosotros vivimos una situación personal de la abuelita de mis hijos. Uh-huh. Un día se desapareció así de la nada, dijo, ahorita vengo, voy a ver a una hermana, y se fue. Y ella duró desaparecida como 2 meses. Y yo le decía a su hijo, oye, vamos a ver al padrino que nos diga. No, yo no creo en eso. Si viene a llegar mamá, ella va a llegar por su pie. No, vamos. Entonces, pues yo no tenía dinero como para trasladarme a la ciudad, porque yo vivía en Izcali. Yo le decía, híjoles, ¿cómo le hago? Por llamada, ¿no? Y le hablé en ese entonces a mi padrino. Oye, padrino, pasa esto, así. La señora se fue y no sabemos dónde está. Me dice, a ver, hija, deja consulta. Él consulta, él era babalao. Y sí me dice, yo no puedo atender a tu suegra. Digo, ¿por qué? Porque la señora carece de facultades. ¿Cómo carece de...? ¿Cómo? Sí, mi hija está loca. ¿Cómo que loca? ¿No? ¿A qué te refieres? Dice, pero no te preocupes, me dice el santo que en 2 semanas va a regresar, pero yo no la puedo atender. De verdad que yo me quedé así, pero está bien, está en la playa, tú no te preocupes.
yo también quiero estar loco para ir para allá. No, es que así como que cuando ella regresa, Ajá. pues regresó muy mal. Llegó delgadísima, toda quemada, soleada, y no hablaba. Yo decía, ¿qué tiene? Ay, ¿dónde se metió? No hablaba. Yo le decía, ¿pero por qué? ¿Qué le pasa, no? Y escribía, estoy bien. Para esto ya se había activado el protocolo de búsquedas, habían salido los boletines, sus hermanas ya habían ido a muchas delegaciones, a la CEMEFO a buscar si pues algo había pasado, ¿no? Realmente pues ya se iban a repartir volantes por todos lados, porque ella viajaba mucho. Entonces por su trabajo viajaba. Entonces finalmente ella cuando llega al otro día va a ver a su hermana, llega su hermana, allá hubo un momento como que de locura, la señora empezó a meter todos los papeles con su foto y sus señas particulares a Clarasol, y así la señora hacía las cosas y se la llevaron al psiquiatra y realmente le dicen, la señora tiene esquizofrenia. El psiquiatra le dictaminó que tenía esquizofrenia paranoia. Entonces yo digo, ay, el padrino tenía razón. Tenía esquizofrenia, estaba loca, o sea, pero ¿por qué me lo decía? Pues tenía esquizofrenia. Y si va a venir, en 2 semanas va a llegar. Y sí, pasaron esas 2 semanas y llegó. Y yo te puedo decir que yo vi varias cosas en donde salen ciertas. Realmente te dicen las cosas y si son ciertas, te las dicen. Pero ahora que yo estoy en Cristo, ¿no? Y que mi fe es otra, yo te puedo decir que todos esos son demonios que te hablan. Y que te lo dicen así, al oído, dile esto, dile aquello. Dile que a mí en una ocasión que yo estaba haciendo una consulta de una persona, así al oído me lo dijeron, dile que él está cargando muerto. Y yo dije, ¿cómo le voy a decir eso, no? Le digo, oye, es que tú estás cargando un muerto. Sí, es que yo... Y se soltó a llorar el muchacho y me dice, es que yo maté a uno. Y yo dije, ¿y ahora qué digo, no? Me quedé así. Y me vuelven a decir, dile que tiene que ir al panteón, y que tiene que hacer muchas cosas. Le digo, tienes que hacer esto y esto y esto. Ok, sí. Entonces, yo había veces que me sorprendía, ¿no? Decir, ay, ¿de dónde saqué esto o no? ¿Por qué? Pero ahora entiendo que son los demonios que te hablan. No, dile que esto, porque pues están ahí, sí. Y te ven qué haces, qué no haces, ¿no? Entonces te dicen, dile esto, dile aquello, porque te hablan. Okay. Está fuerte. Bueno, ya para terminar, ¿cómo fue que usted encontró a Cristo? ¿Cómo fue que usted dejó de ser santera a llegar a los pies de Cristo? Pues mira, después de 12, 13 años de un 13 años de un matrimonio, finalmente pues yo me separé de esta persona porque pues él me corrió de la casa. 2 años antes de la separación me dices que yo ya no me veo haciendo una vida contigo, es que tú ya no trabajas, es que tú ya no aportas, es que digo, pues ¿cómo trabajo, no? Si al fin y al cabo pues mis hijos, pues, ¿no? Yo no veo una vida contigo, así que pues no. Pero pues para eso entonces ya teníamos muchos malos momentos, ¿no? Golpes, humillaciones, y finalmente me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir contigo. Entonces la última vez, pues sí hubo golpes. Y fue cuando mi hija, la pequeña, me dice, estaba chiquita, tenía yo creo que como 6 años. Veo que nos estábamos agarrando el chongo su papá y yo. Y me dice, ya mamá, déjalo. Yo tenía un martillo abajo de la cama porque estaba clavando un cuadro. Cuando él llega y me golpea, me agarré la mano y saco el martillo, ¿no? Y le iba a dar uno, ¿no? Y la niña se me avienta, no mamá, lo vas a matar. Y ella me dice, no mamá. Y recuerdo sus palabras que me dijo, ya no aguantes esto, no lo hagas por nosotros.
Y me recordé las palabras que yo le decía a mi mamá. Uh-huh. Yo decía, oh, sí, hija. Al otro día hablo con él y le digo, oye, es que esto ya no está bien. Ya nos pasamos, ya fue el límite. Sí, ya pasan ese límite, Sí. lo rompieron. Y ella me dice, está bien. Tienes 2 semanas para irte de la casa. ¿Cómo? Sí, 2 semanas para que te vayas de la casa. Digo, vete tú. Yo me quedo con mis hijos. No, vete tú y los niños se quedan conmigo. Ay, hermano, fueron 2 semanas muy difíciles para mí porque yo no tenía dónde irme a vivir. Uh-huh. Realmente me sentía sola, sin dinero, sin trabajo. Y yo decía, híjoles, ¿qué voy a hacer? Sin nada, sin trabajo, sin nada. Porque para eso antes yo había entrado a trabajar. Uh-huh. Pero él hizo que me saliera de trabajar. O sea, duré como 6 meses en el trabajo. Y él me dijo, es que ya no puedo cuidar a los niños, mejor cuídalos. Además yo tengo que seguir trabajando. Para eso entonces ya se había acabado todo lo de la pandemia, era algo así. No sé por qué él estaba trabajando en casa. Y me dice, yo ya no puedo cuidar a los niños y sal de trabajar para que los vuelvas a cuidar. Entonces dije, bueno, regreso con mis bebés, ¿no? Pero pues yo decía, híjoles, no me hubiera salido a trabajar. Porque ahora no tengo dinero. En la casa de aquí se me hacía muy, muy lejos. Yo decía, ay, ¿cómo me voy a ir hasta mi casa? Yo quería algo cerca, ¿no? Con mis hijos. Y finalmente, pues, pasó el tiempo, pasaron las 2 semanas. Una de mis sobrinas me dijo, ¿sabes qué? Vente a vivir conmigo, aquí pagamos la renta. Y me fui a vivir con ella. Y mis hijos se quedaron con él. Pero en ese entonces yo ya había conocido a Miguel en un trabajo. Uh-huh. En el trabajo que te digo que me tuve que salir. Pero entonces yo conocí a Miguel un día y yo lo vi ahí sentadito él en el comedor, solito. Con sus moquitos. Con su boquita. Me conocí a Miguel, ¿no? Y le digo, lo vi ahí sentado, le digo, ay. Y yo ya me iba, ¿no? Pero algo me dijo, detente. Ya, digo, ¿qué pasa aquí? Le digo, hola. Qué galán, dice. Le dije, qué galán, ¿no? No, me dice, no, pues empezamos a platicar, ¿no? Y él me dice que él era cristiano. Le digo, me subí. Yo estaba allá abajo comiendo, pero la verdad me subí porque estaban hablando de la muerte. Y pues no, yo no quiero escuchar eso. Y me subí, ¿me puedo sentar aquí contigo? Sí, y ya me senté. Dice, ¿a poco estaban hablando de la muerte? Qué raro, ¿no? Él así me decía, no, pues qué raro porque aquí casi no se da de eso, ¿no? Pero sarcásticamente, ¿no? Uh-huh. Y él me dice, ¿tú crees en Dios? Y le digo, sí, yo creo en Dios. Le digo, ¿y tú? Sí. Yo creo en Cristo. Digo, eres cristiano, ¿no? Así. Dice, sí. Digo, Digo, con razón me caes bien, ¿no? Porque yo veía que él era una persona que se apartaba del relajo, que no decía malas palabras, que era, pues era muy tranquilo, ¿no? Y decía, bueno, es muy tranquilo, es muy serio. Entonces yo decía, pues todos ahí echaban relajo, ¿no? Y él no. Entonces ya, pues muy tranquilo. De aquí soy. De aquí soy. No, porque todavía estaba yo con esa persona. Ya. Pero ¿qué crees que? Pues yo ahí me hice amiga de él, ¿no? Y nos empezamos a conocer y todo. Resulta que cuando a mí me ocurre esta persona, yo le digo a él, le mando un mensaje. Digo, oye, no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Pues ya me ocurrió el papá de mis hijos, mi esposo, mi marido, ya me ocurrió a la casa. Dice, no, tú confía en Dios. Bueno, pasó un tiempo y él me seguía hablando de Dios. Y en una ocasión él me dijo, porque salió el tema, ¿no? De lo que yo creía, ¿no? De la santería y todo eso. Y él me dijo así, ¿tú sabes una cosa? Le digo, ¿qué? Que todo eso que haces no le agrada a Dios. Yo, ¿pero por qué? Si yo no hago mal, yo hago lo bueno. No. Digo, pero si él dio las plantitas y los animalitos, además, pues se hacían sacrificios antes, ¿no? Pintándose la boca. Sí, ¿no? Y que me dice, no, porque Cristo ya pagó por tus pecados y con su sangre fuiste comprado. Pues que no lees la Biblia. Yo leo la Biblia, yo le decía, tengo una Biblia en mi casa, pero una Biblia católica, ¿no? Y me dice, no, lee la Reina Valera y sí. La descargué en mi celular y le empecé a ver.
Y realmente por él yo conocí a Cristo. Porque él me dijo, estás en un error. Y todo eso no le agrada a Dios. Entonces él me enseña, ¿no? Ay, lo más, donde me dice, los hechiceros, idólatras, ¿no? El reino de Dios. Tú te vas a ir al infierno, así con sus palabras. Sí, así como ese. Así como ese, hermana. Yo le decía, ¿en serio? Pero en esa creencia nos dicen el infierno no existe, el diablo no existe. Ajá. ¿No? Y yo decía, pero si no existe eso, ¿cómo de que no? Entonces, leyendo la palabra, empiezo a ver, ¿no? Y le dije, bueno, yo todavía no aceptaba a Cristo. Le decía, no, pues lo escuchaba, ¿no? Ya después pasó un tiempo y un día en otro trabajo que yo conseguí, yo le invité a trabajar conmigo. Le digo, pues vente a trabajar acá donde yo estoy, porque él también se había quedado sin trabajo. Y se fue allá conmigo, ¿no? Entonces, él en el trabajo ponía alabanzas, llevaba su Biblia y él no perdía oportunidad de decirme, mira, vamos a leer la Biblia. Y sacaba su Biblia y me empezó a decir, y yo al principio decía, ay, ya empezó. Sí, literal, ya va a empezar. Y incluso en el trabajo varias veces me llegan a hablar, ¿sabes qué? No puedes poner alabanzas, no puedes poner música religiosa. Y yo le decía, ¿qué crees que ya me hablaron? Que no, por las cámaras nos veían. ¿Sabes qué? Dice, está bien, ya la quitamos. Pero al fin y al cabo pasó un tiempo y es cuando de verdad que yo me veo sola, viviendo en un cuartito, ¿no? Dejé una casa. Uh-huh. Y yo decía, aquí sola, sin mis hijos, sin 12 años de una vida, ¿no? Que yo uh-huh. tenía, como de la nada se fue todo, sí, ¿no? Y hubo un momento en que me llegaron a decir, por andar dejando tus santos ahí botados, todo eso te pasó por eso, así uh-huh. me lo decía. Yo decía, ay, sí, no importa. Y entonces ya cuando finalmente un día decido, no, sí, voy a aceptar a Cristo. Porque ahí fue otra historia, hermano. Ajá. Yo iba en la combi al trabajo. La combi ya iba a chocar. Ajá. Con un tráiler se la iba a llevar así de corbata. Sí. Porque se iban, Te cuidan. Sí, iban ahí, yo decía. Pero yo venía platicando precisamente con Miguel por celular. Y le decía, no, pues pues ¿qué crees? Que yo creo que... No, ya estoy convencida. Te voy a llevar a mi casa. Voy a llevar a mi casa. No, le digo, acepto a Cristo en mi corazón. Uh-huh. De verdad, sí. ¿Es en serio? ¿No me estás cotorreando? ¿No me estás bromeando? Pero todo así por mensaje. Le digo, no, sí, ya decidí. Porque ya me compartiste, ya escuché alabanzas, pues ya me estás mostrando todo lo que es, ¿no? Realmente que estoy en un error. Y me dice, ok, sí, está bien. Y yo cuando alzo mis ojos así para ver, toda la gente iba así agarrada, ¿no? Yo, ¿qué pasó? ¿Qué? Decía, no, es que esto se viene así, picando, ¿no? Y así, ay, no, Dios mío, espérame, todavía no me quiero ir, ¿no? Así, de verdad. Y la combi se frenó. Y le digo, oye, aquí bajo. Me bajé, llegué a mi trabajo, abrí el local y empecé a llorar. A llorar y a llorar. Ay, Dios, perdóname, porque yo no sabía que te ofendía, que estaba haciendo algo mal. Perdóname. Entonces él después me marca y me dice, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestas? Le digo, no, es que si te contara lo que me iba a pasar, digo, ya me iba a morir. Un trailer iba a pasar por arriba de nosotros en la comida. Y me dice, ¿de verdad vas a aceptar a Cristo? Le digo, sí, ¿de verdad? Le digo, sí. Dice, al rato voy. Pues a las 2 horas llegó al trabajo, me llevó una Biblia, una chiquitita que luego llevó. Uh-huh. Él me la regaló. ¿La azul? No, una rosita. Ah. Él me la regaló y ese día me llevó a la iglesia. Me llevó a una iglesia y ahí fue donde yo me empecé a congregar por primera vez. Y yo iba pues devastada, ¿no? Sin hijos, sin casa. Pues yo decía, bueno, aquí estoy, padre, perdóname. Y empecé a pedir perdón por todo lo que yo estaba haciendo, por todo lo que hice en ese momento. Y sí, a los 2 días nos quedamos sin trabajo, nos corrieron
me pidieron la casa donde yo estaba rentando con mi sobrina. Yo decía, ¿y ahora dónde me voy a ir a vivir? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? No puedo regresar, o sea, me voy con mi papá, pero yo no me quería ir con mi papá porque allá estaba toda la idolatría. Yo decía, pero yo ya acepté a Cristo, ¿no? Y él me decía bien firme, tienes que ser firme, no puedes dar vuelta atrás, Ajá. porque va a ser peor. Y yo decía, no, pues sí, está bien, tengo que ser firme. Y yo le decía, pero ¿qué voy a comer? ¿No? ¿Dónde me voy a ir a vivir? Eso, no solo de familia, ¿no? Sí, y él siempre me dice, a la fecha me dice, Dios proveerá. Yo decía, Dios proveerá, yo sé que Dios va a proveer, pero ¿cómo le voy a pagar a la renta? Mi panza no sabe. Mi panza, ¿no? No, decía yo, Dios proveerá, ok, está bien, te creo. Le decía, te creo, pero realmente no lo sentía, ¿no? Uh-huh. Pues ya, pasaron el tiempo, y realmente ahora esa palabra que él me dice, Dios proveerá, la creo firmemente, porque pues Dios me ha provisto de comida, de todo, porque pues sin él no tendría yo nada, no tendríamos nada. No, pues estuvo muy interesante la plática. Y ya por último, ¿cuál sería la enseñanza que usted les deja a todos los que nos ven? Bueno, yo podría decirte que a los papás les podría decir que tengan cuidado lo que les inculcan a sus hijos, ¿no? Que no los obliguen a creer en algo que ustedes creen, en algo que los aleje de Dios. Porque conozco mucha gente que por seguir el catolicismo, la religión yoruba, lo hacen por sus papás. Y realmente no lo hacen por una convicción. Y yo les puedo decir que no tengan miedo de dejar una creencia, una fe que no es de Dios. Una fe hueca. Sí, porque al fin y al cabo es lo que quiere el enemigo, ¿no? Destruirte delante de Dios. Yo les puedo decir que a mí no me dejó nada bueno porque me dejó sin una familia, sin un trabajo. Y pues nada bueno obtuve de estar ahí, ¿no? Una secuela de las que me quedó porque tenía yo dolores de cabeza constante. Decían que hasta era una venita de esas cuando se te inflaman el... ¿cómo se llama? Una vena inflamada en el cerebro. Que por eso yo tenía dolores constantes. Así, migrañas fuertes, vértigo y todo eso. Porque yo una vez hice una limpia a una persona que tenía esos dolores. Entonces todo eso me quedaron esas secuelas. Me habían quedado. Porque yo te puedo decir que desde que yo acepté a Cristo y desde que yo me bauticé, todo eso se fue. Dios me limpió de todos mis dolores, de todas las cosas que yo veía, ¿no? Sí. Como dicen, ¿no? Soy una nueva criatura y nunca hay que perder la fe y la convicción en Cristo. Y no tengan miedo porque eso es lo que quiere el enemigo, que tengas miedo. Aún siendo cristiano, que tengas miedo. Sí. Pero ¿por qué vamos a tener miedo? Si Dios es tú. Mayor que el que esté en nosotros. Así es. Y pues bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que se hayan tomado un café antes de dormir con nosotros y espero que lo hayan disfrutado. Síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.